Dios me los bendiga, mis hermanos. En este día, gloria a Dios. Vamos a iniciar con la enseñanza de este día. Voy a pedirte, a rogarte que abras tu Biblia en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 4. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 4. Gloria a Dios. Dice así en el libro de 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 4, dice la bendita palabra de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pregunta el apóstol Pablo. Aleluya. Gracias, Padre Santo, bendito Dios. Te damos gracias en esta tarde por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor Dios, de poder hablar de tu bendita palabra, Dios eterno. En este momento te ruego, te pido, te suplico que tu bendita palabra de Dios venga del cielo y que cada uno de nosotros la entendamos y que esa palabra traiga un cambio o una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y que podamos cambiar y hacer las cosas conforme a tu bendita voluntad en nuestras vidas cotidianas. Te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema es tiempo de dejar la carne. Ese es el tema. Tiempo de dejar la carne. Y aquí en estos versículos que acabamos de leer, Pablo reprende aquí a los fieles de Corinto. Los regaña, los exhorta, les hace observaciones a esta iglesia de Corinto. ¿Por qué les hace esta observación? Por su debilidad espiritual. Aunque eran creyentes nacidos de nuevo, no crecían como era debido. Por esa razón, aunque habían captado las verdades elementales de la fe cristiana, no había avance en ellos, no había crecimiento en ellos en el aspecto espiritual. Por eso, Pablo les llama la atención. Por eso Pablo los reprende, los regaña, porque ya tenían rato en la iglesia y no había un cambio en sus vidas, no había una transformación, no había un crecimiento como se supone que debería de haber sido.
ya se les había enseñado las verdades elementales de la fe cristiana. Pero ¿cuáles son esas verdades elementales? Ya lo hemos comentado, pero las vuelvo a mencionar para que no se te olviden. En primer lugar, una verdad elemental es el arrepentimiento de las obras muertas de los pecados. Esa es una verdad elemental. Arrepentimiento de las obras muertas de los pecados. Es el uno. Número 2 es la fe en Dios. Es otra verdad elemental, pero para esto, mi hermano, para que tú entiendas bien lo que es el arrepentimiento, debe haber muchas predicaciones con respecto a lo mismo, al arrepentimiento. ¿Sí? Y también experimentarlo. ¿Sí? Verdaderamente arrepentirte de todo lo malo que se ha hecho y hacer un compromiso, un pacto ya de cambio, de transformación. Eso se logra con la fe en Dios, teniendo fe en Dios. Y en cuanto más tienes experiencias de ciertas cosas de Dios, tu fe va en aumento. Esas son, y también para entender esto se necesitan varias predicaciones. Y aquí, por esta llamada de atención del apóstol Pablo, nos da a entender que ya a los corintios se les había predicado todo esto, que ya lo habían captado, que ya estaban sobre eso, pero pasaba el tiempo y no crecían espiritualmente. Otra verdad elemental es la enseñanza de los bautismos. Y lo mismo, varias predicaciones de lo que significa los bautismos. Otra, 4, la imposición de manos también. Necesitamos saber quién nos impone manos. ¿Sí? Para ello hay muchas predicaciones para saber qué significa la imposición de manos. Y tenemos también, en el número 5, la resurrección de los muertos. ¿Sí? La resurrección de los muertos también se necesitan varias enseñanzas, varias predicaciones para que tú entiendas lo que es la resurrección de los muertos. Y el número 6 es la enseñanza del juicio eterno. Que tengamos entendido y que tengamos conocimiento que algún día nos juzgará Dios. Todo esto también se requiere de varios mensajes para entender en qué consiste también la enseñanza del juicio eterno y otras más. Pero esto es lo más elemental, mi hermana, mi hermano, que se debe conocer, que lo debes de tener presente para que de esa manera haya una transformación, un cambio, un crecimiento en tu vida. A estas 6 que te acabo de leer, estas 6 verdades, gloria a Dios, es lo que Pablo llamaba leche espiritual. Esto es, y hace una comparación, mi hermana, mi hermano, hace una comparación de los que reciben esta enseñanza. Es como un niño de pecho
que necesita la leche materna. Es lo mismo también en las cosas de Dios. Primeramente necesitamos esta lechita para poder ir creciendo, y después ya viene el alimento sólido en donde ya se te da otro tipo de alimentación. Gloria a Dios. Lo que el apóstol llamaba leche lo encontramos también en Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13. Anótale, mi hermano, por ahí. Anota estas citas bíblicas y te voy a recomendar que las busques en tu Biblia y las leas. ¿Cómo se da a los niños de pecho? No podía, decía Pablo, no podía impartirles alimento sólido, como son, mi hermano, las legumbres, la carne, los granos. Ese es el alimento sólido, ¿sí? Alimento sólido, etcétera. No podía, ¿sí?, predicarles eso, porque no podían ellos comer esos alimentos. Ellos estaban acostumbrados a la lechita. Entonces, pues quería que nuevamente repitiera todas estas verdades elementales. Era necesario porque no había crecimiento como es debido. Gloria a Dios. Esto de legumbre, lo de alimento sólido, es una exposición, mi hermana, mi hermano, más profunda y detallada de las verdades, de las mismas verdades, más que es más profundo todavía. De la enseñanza debe ser más profunda de estas verdades. ¿Cómo se hace a los que maduran espiritualmente? Hay gente que sí madura espiritualmente, gloria a Dios, sí, ese ya está apto para recibir esta enseñanza más profunda y amplia, gloria a Dios. Pablo usa para carnales el adjetivo carne, ¿sí? Con él se expresa el aspecto de debilidad, ¿sí? Son carnales. ¿Qué quiere decir esto de carne? Quiere decir, mi hermana, mi hermano, que se dirigen conforme a los deseos de su carne, a los deseos de sus ojos, a los deseos de sus manos, de sus pies, etcétera, ¿sí? ¿Qué quieres ver tus ojos? ¿Sí? ¿Qué quiere oír? ¿Qué quieres oír? ¿Qué quieres agarrar? ¿Hacia dónde quieres caminar? ¿Sí? Los que se dirigen de esa manera son lo que Pablo les llama carnales, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú y yo nacimos de una mujer, nacimos de carne y hueso, y así vamos avanzando, vamos creciendo, gloria a Dios. Si nosotros no nacemos de nuevo, aunque tengas la edad cronológica que sea, actuamos de manera carnal. Pero si tú te arrepientes, si tú aceptas a Jesucristo en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, y luego empiezas a caminar conforme a su voluntad, y esa voluntad está en la Biblia, está en la palabra de Dios, naces de nuevo y te diriges así, eres espiritual, ya no eres carnal, eres espiritual, ¿sí? El deber de los ministros, o sea, el deber de los pastores, debe tener la habilidad de ver quién es carnal, quién es espiritual. El que es carnal tenemos que nuevamente darle lechita, ¿sí? Enseñarle nuevamente las bases, tenemos que enseñar las verdades elementales, ¿sí? Y los demás enseñarles ya también las mismas verdades
pero más amplias, más profundas, porque es necesario eso. Pero también los creyentes tienen el deber de crecer en gracia, ¿sí? Tienen el deber de crecer en gracia. ¿Qué es la gracia? Es un poder que Dios nos da. Es un poder que Dios nos da. Es una habilidad que nos da para hablar de su palabra y que aquellos que les hablemos de la palabra de Dios te escuchen, que aquellos que te escuchen quieran que nuevamente les hable sobre la palabra de Dios. Esa persona es la que tiene gracia, ya tiene el poder de Dios, de la gracia. Y también debe de tener el conocimiento de las Escrituras. Tenemos forzosamente que estar leyendo la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia. Ahí está la Escritura y tenemos que estarla leyendo constantemente para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, por su carnalidad, ahora usa un adjetivo distinto que es carnal. Con él se expresa el aspecto de pecaminosidad por proceder al modo de hombres no regenerados. ¿Quiénes son los hombres no regenerados, mi hermano? Ya te lo expliqué. Son aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús en su corazón, en su alma, en su espíritu. Cuando tú lo aceptas, te regeneras. Eres distinto, diferente, ya no vas a hacer lo mismo que venías haciendo antes. Ahora vas a hacer lo que Dios nos muestra en su bendita palabra, ¿sí? Pero hay muchos, aquí los de Corinto, estaban actuando de esa manera a pesar de que ya conocían las verdades elementales. Ya era necesario que fueran creciendo y esas mismas verdades fueran más amplias, más profundas de la palabra de Dios, pero no era así. ¿Por qué? ¿Cómo se daba cuenta Pablo que todavía actuaban de esta manera como hombres no regenerados? Por los mismos problemas que había en la iglesia, cuando decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy quien, mi hermano, están haciendo grupos, y eso, ahí se dio cuenta Pablo que no estaban regenerados, ¿sí? Que actuaban todavía como niños, querían todavía la lechita. Gloria a Dios, por eso les llamó la atención, ¿sí? La frase final del versículo 4 literalmente dice: no soy hombres, les pregunta, no son hombres si andan haciendo esto, aquello, andan señalando, andan criticando al hermano, al pastor, a la familia del pastor, andan criticando a todo mundo. Eso demostraba que eran carnales, ¿sí? No eran espirituales, eran hombres así como nacieron, así van creciendo, pero no estaban regenerados. Y tenemos nosotros que crecer espiritualmente. Si ya nos arrepentimos, ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya hicimos el compromiso de pertenecer a su ejército, tenemos que estar ya regenerados. La frase final pues dice, no son hombres así como se están comportando, que comparándole con el versículo 3 significa comportarse a la manera de los que son meramente hombres no regenerados. Ya te lo expliqué. Dice, ¿en qué se conoce este modo humano? También aparte es modo humano.
que el que no se ha arrepentido de comportarse. Lo dice expresamente el apóstol al volver a mencionar las divisiones en torno a personalidades que ya había mencionado en 1 Corintios capítulo 1, versículo 11 y 13, queda de tarea para que tú lo busques en tu Biblia. Ya lo había mencionado también esto que estamos viendo acá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 13. Formar partidos en torno a líderes es propio de políticos, no es de cristianos. Esto es de políticos, es en su condición de ciudadanos de este mundo. Allí es donde se forman partidos fuera de el templo, de la iglesia, etc. No dentro de la iglesia formar partidos. Entonces, no de los creyentes, dice Pablo, quienes han de aspirar a la unidad del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Lo que necesitamos saber, que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros para que actuemos de esa misma manera, conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Y es andar como los demás hombres, es una prueba evidente. Andar como los demás hombres es una prueba evidente de carnalidad, gloria a Dios, de carnalidad pecaminosa, no solo de debilidad. ¿Sí? Vas a andar igual que los demás, pues ¿cuál? ¿Dónde estuvo la ventaja de haberte arrepentido, de haber tenido fe en Dios, de escuchar la enseñanza, mi hermano, de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, de la enseñanza del juicio eterno? Si te vas a comportar igual que los demás, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna. Por eso Pablo le llamaba la atención a los corintios. No tenían el Espíritu. Cuando él les predicaba y eso, muchos mostraban que según tenían el Espíritu. Por eso aquí les pregunta, ¿no tenían el Espíritu? ¿Por qué andaban según la carne? ¿Sí? ¿Por qué andan según la carne? Si ya tenían el Espíritu, ¿dónde quedó el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Qué sucedió? Pues se desviaron, se apartaron, se alejaron, se enfriaron, ya no querían de Dios. Y es lo que sucede, mi hermana, mi hermano. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Gloria a Dios. Amén y amén. Dios te bendiga y que Dios te guarde. Cuídate. Simplemente sal lo más necesario que sea posible. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga.